día de hoy estamos llevando a cabo esta asesoría que es la cuarta, creo, del año. La hemos estado llevando a cabo por ámbitos, ya tuvimos partidos políticos, el Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, ustedes, entonces es la quinta. Así que bienvenidos. Al principio de esta asesoría la hemos dividido en dos partes. Tendremos a la comisionada María del Carmen Nava Polina, que como bien saben coordina y lleva la agenda de estado abierto y de evaluación dentro del Info, y nos dará una sensibilización en materia de estado abierto, y después posteriormente pasaremos a la parte de la asesoría en materia de obligaciones de transparencia, donde revisaremos el cambio de lineamientos que tuvimos el año pasado y cómo eso les afectará la carga de sus obligaciones en los próximos meses. Pues sin más preámbulo le doy la palabra a la comisionada María del Carmen Nava Polina y nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Ecri. Pues, ¿perdón? Pues nada, la verdad es que estamos gustosas de tenerles aquí. Una disculpa por el espacio un poco reducido, pero hacemos lo que podemos con lo que hay. Y hemos venido haciendo las grabaciones de las asesorías, que como comentaba Ecri, las hemos realizado por ámbito, y la idea justo de eso es poderles facilitar, poderles acercar mucho más la información que les sea útil de acuerdo al trabajo que realizan de manera cotidiana, en su caso con alcaldías. Y aquí quisiera tomar una media hora para comentarles justo un poco de qué vamos en esto de apertura institucional y cómo podemos vincularlo con obligaciones de transparencia, cómo poder también empezar a jugar con la información que ya por ley estamos obligados a tener. No sé si por ahí me puedan alcanzar la presentación que preparamos. Aquí toda la documental la tenemos en el sitio de YouTube del Info de la ciudad, de tal manera que ustedes puedan hacer uso de la información que está ahí. También se les alcanzará por correo electrónico y en los medios que tengamos a la mano la presentación, tanto la que yo realizo como lo de la Dirección de Estado Abierto, con la finalidad de que puedan ustedes compartir dentro de las áreas que tienen en la alcaldía esta información, porque estamos ciertas que las unidades de transparencia pues es el área responsable, ¿no?, de facilitar la información, de hacer la carga de información, pero también de ser la concentradora de los distintos enlaces que tengan al interior de las alcaldías. Entonces, me gustaría, nada más para tener un breve mapeo de qué alcaldías nos acompañan por acá, me gustaría que si nos facilitaran su nombre y la alcaldía de la que vienen, por favor, para registro igual del video. Muchas gracias. Probando. Muy buenos días, Santiago Flores Garduño de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Coordino la evaluación y políticas públicas de la alcaldía. Nosotros decidimos en esta nueva estructura incluir esta área porque lo que no se mide, como dice el dicho, no se puede mejorar. Entonces estamos trabajando de manera coordinada con la coordinación de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas de la alcaldía. Y bueno, pues venimos varios de la alcaldía Miguel Hidalgo en esta ocasión. Gracias. Buenos días, Magali Navas, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo me encargo de la protección de datos personales y la información pública. Buenos días, Alejandro López, de la alcaldía Gustavo Amadero. Buenos días, licenciado Jesús Salgado, de la alcaldía Gustavo Amadero, subdirector de la unidad de transparencia. Gracias. Buenos días, David Guzmán, de Miguel Hidalgo, responsable de la unidad de transparencia. Buenos días, Susana Carrillo, vengo de la alcaldía Venustiano Carranza. Buenos días, José Baeza Jiménez, de la alcaldía Venustiano Carranza.
Buenos días, Jazmín Cárdenas, vengo de la alcaldía Azcapotzalco. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Ravelo y vengo de la alcaldía de Coyoacán. Hola, buenos días, soy Ana Corso y vengo de la alcaldía Cuauhtémoc. Sí. Buenos días, Vania Lozano, encargada de la unidad de transparencia de la alcaldía Milpalta. Buen día, soy Lorena y vengo de la alcaldía Benito Juárez. Buenos días, Esther Albarrán y vengo de la alcaldía Azcapotzalco. Muy buen día, soy Patricia López de la alcaldía Coajimalpa de Morelos. Buenos días, mi nombre es Yolanda López y vengo de la alcaldía Coajimalpa de Morelos. Buenos días con todos, mi nombre es Mayra Trejo y vengo de la alcaldía Coajimalpa de Morelos. Muy buen día, David Mondragón Centeno y vengo de la alcaldía Venustiano Carranza. Buen día, mi nombre es Fanny Zapp y vengo de la alcaldía Venustiano Carranza. Buenos días, yo soy Rafael García y vengo de la alcaldía Tláhuac. Buenos días, mi nombre es Cristian y vengo de la alcaldía Tláhuac. Buenos días, yo soy Fitler Ramírez García y vengo de la alcaldía Xochimilco. Buenos días, soy Alejandro Gutiérrez de la alcaldía Iztapalapa. Buenos días, soy Tairi y vengo igual de la alcaldía Iztapalapa. Buenos días, Jonathan Mo y vengo de la alcaldía La Magdalena Contreras. ¿Nos faltó alguien por ahí? No. Bueno, pues estamos varias alcaldías, las menos están ausentes, pero bueno, con independencia de eso, que puedan estar aquí de manera completa, pues cuentan con la información del video que está en YouTube, estará. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Me gustaría mucho hacer énfasis en cuáles son los 5 elementos de apertura institucional. Aquí lo que realizamos en la construcción de esta parte de sensibilización de estado abierto es poder facilitar, sobre todo en concentrar la información de manera que fuera un poco más didáctico y que nos acordemos que son 5 y no 20 y tantos elementos, ¿no? O 50 y tal. La verdad es que la apertura institucional se ramifica tanto como queramos, de acuerdo a al área, al tema que empecemos a revisar. De tal manera que el primer elemento es transparencia y rendición de cuentas. Estos 5 elementos no pueden de ninguna manera estar aislados para que nosotros podamos hablar que tenemos alcaldías abiertas en nuestro caso. Tendríamos que existir, o sea, tendríamos que observar que estos elementos estén al momento, al mismo tiempo, para poder advertir que estamos en el camino de construir una alcaldía abierta. De tal manera que la transparencia y la rendición de cuentas va de la mano con el avance y la aplicación del marco normativo que nosotros tenemos en el camino. En este caso, justo lo que nos reúne aquí son las asesorías especializadas para dar cumplimiento al 100% en materia de transparencia que marca la ley. Para cualquiera de las alcaldías que estamos aquí presentes, tendremos retos diferentes, o sea, creo que uno de los grandes retos y primeros son los cambios de administraciones, los cambios de gestiones, donde vamos justo renovando personas a cargo de las áreas de transparencia, de facilitar la información, y en ese sentido creo que ya tenemos también un año pues de gestión, ¿no? Un poquito más en el caso de alcaldías. Y en ese sentido hay, me parece que ya los suficientes elementos para poder decir qué tanto estamos avanzando, qué tanto nos falta, si ya tenemos el 100% de cumplimiento de obligaciones, cómo podemos empezar a visibilizar la información que tenemos ya capturada, que tenemos ya cargada. Y en ese sentido, la vinculación de contar con las obligaciones mínimas de transparencia y la rendición de cuentas es también la rendición de cuentas puede ser un potencializador de la transparencia. ¿De qué manera? No solo informando de manera cotidiana el trabajo que se realiza, de manera diaria las distintas actividades
que se llevan a cabo dentro de las áreas de las alcaldías y no dejarle solo ese ejercicio de rendición de cuentas a las personas titulares, ¿no? A las alcaldesas, a los alcaldes, sino también en la medida de las responsabilidades que tienen cada una de ustedes, puedan hacer ejercicios de rendición de cuentas a menor escala, a mayor, de acuerdo a las facultades que tengan, a los recursos, en fin. Incluso un ejercicio de rendición de cuentas, no sé si alguna de ustedes le ha platicado a su propia familia qué es lo que trabaja, ¿no? ¿Qué realizan? O sea, ese es un ejercicio también de rendición de cuentas en el sentido de reportar lo que trabajamos, de decir cuáles son los resultados que vamos teniendo en el día a día y cuáles son los retos. En ese sentido, o sea, prácticamente estos 5 elementos, y también ahí quisiera colocar el énfasis, es que podemos realizarlos de manera cotidiana, de manera versátil, incluso con cualquier tipo de lenguaje, de tal manera que ni siquiera nos tenemos que esperar a tener, por ejemplo, los recursos financieros para poder sacar una aplicación muy sofisticada, ¿no? Que luego son increíbles, pero creo que la mejor recomendación y en ese sentido también de abonar a la cultura de transparencia es el boca a boca, o sea, cómo podemos estar compartiendo las experiencias de nuestros propios retos de trabajo con nuestra familia, con nuestro entorno social, con nuestras amistades, en fin. En ese sentido, estos elementos de apertura no escapan y no dependen solo de tener un gran proyecto de una alcaldía abierta, o sea, depende de la interacción que nosotras generemos en lo cotidiano. Y en ese sentido, el segundo elemento es la participación y cocreación. No sé si en alguna de las alcaldías de ustedes hacen mesas donde intercambian puntos de vista con mesas abiertas. ¿Sí? ¿No? ¿Como de qué tipo de servicios? ¿Se han enfocado a algún servicio? ¿O cuál es la temática de estas mesas? Digo, me gustaría un poco saber, porque aquí creo que el objetivo de visibilizar estos elementos son para tenerlos en el carril, o sea, finalmente hablar un mismo lenguaje y solamente con el uso cotidiano del lenguaje es que podemos empezar a pues compartirlo mejor, en fin. Y en ese sentido tampoco es algo nuevo, o sea, el Estado abierto es una narrativa diferente, ¿no? Pero, o sea, que sí permea a obligaciones que ya se tienen o a actuar que incluso ustedes ya estén trabajando. Entonces, es para conocer qué están haciendo en alcaldías. Sí, pues uno de estos ejemplos puede ser la silla ciudadana, que aunque ya viene establecido como en la ley, pues es un mecanismo en el que se le da la participación o se le da la voz a los comités vecinales, en donde en el caso de nuestra alcaldía de Miguel Hidalgo, pues acuden cada semana acuden al gabinete con el alcalde, pues los representantes de algunas colonias, y con ellos más bien se discute qué temas son prioritarios, qué necesidades tienen, qué se va a realizar, obviamente de servicios de todo tipo, ¿no? Desde baches, luminarias, inseguridad, deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esta apertura hacia las decisiones y hacia el programa de la alcaldía, pues de semana a semana, ¿no? Para poder disponer de los recursos y de las actividades y priorizar, desde luego. Sería uno de estos. Muchas gracias. Tenemos otro que es muy novedoso, que se llama Gabinete de Seguridad y Gestión de Barrio. A partir de 52 chats de WhatsApp, en donde los vecinos de 27 polígonos saben y reportan en estos chats sobre sus necesidades en materia de seguridad ciudadana, pero también la gestión de barrio se refiere a todos aquellos servicios de bacheo, servicios públicos que requieran de alumbrado, de alguna poda, lo comunican prácticamente de inmediato.
Y lo más importante es que hay un monitoreo semanal, porque los adoptantes de estos polígonos todos los miércoles acuden a su polígono para ver a hacer un levantamiento de necesidades, y entonces en tiempo real se está viendo esto en los chats, hay una comunicación permanente, y adicionalmente pues en face to face, por las reuniones que se tienen todos los miércoles. Esos son los ejemplos. Ahora hay otro más ampliado que el que ya comentaba mi compañero David, pero que está ampliado en dos temáticas en lo particular, que tiene que ver con el gabinete de directivos de la alcaldía, en donde prácticamente se analizan todas las actividades que se van a tener, y los viernes se tiene un gabinete mediático. Entonces en esas mesas también se lleva a cabo este ejercicio. Y bueno, además quiero dar un anuncio. El alcalde siempre le gusta estar reportando todas sus actividades. Hoy fue el primer alcalde censado de la Ciudad de México, lo van a ver en redes. Llegaron los entrevistadores del INEGI, y él tiene un ejercicio pues muy transparente y muy abierto de manera permanente, por la naturaleza del ejercicio de gobierno que él ha inculcado. Muchas gracias. Por acá, ¿alguien que quiera compartir? Gracias. En el caso de la alcaldía Venustiano Carranza hay diversos canales de comunicación para que haya participación social. Hay precisamente una dirección ejecutiva de participación social, y también fundamentalmente creo que uno de los logros que se pueden resaltar más es que el alcalde tiene giras diario, a veces hace 2 o 3 giras un mismo día, y estas giras las realiza en las colonias, donde escucha a toda la gente de la demarcación, todas las personas participan con él, y de ahí el alcalde depende de las demandas que hacen estas personas, que tienen que ver con todas las atribuciones de servicios que otorga la alcaldía, de limpieza, de alumbrado, de jardines, de bacheo, incluso también de programas sociales. Entonces la gente le plantea ahí sus demandas, sus preocupaciones, y el alcalde normalmente se hace acompañar de gente del gabinete, y ahí establece compromisos que posteriormente se cumplen. Hay también a través de la página de Facebook, a través de internet, donde la gente de la demarcación tiene una gran suscripción a esa página, la gente de la demarcación, y ahí también manifiesta sus inquietudes, sus demandas, y también ahí la alcaldía pues informa. Es una especie de ejercicio también de rendición de cuentas a ese nivel, en donde informa y da cuenta. También además la alcaldía y el mismo alcalde tienen su Twitter, en donde también la gente le plantea problemas al Twitter de la alcaldía, y también al Twitter directamente del alcalde, y el alcalde contesta directamente y los canaliza con las personas que les pueden resolver el problema para plantearlo y para darle una solución. Son de los canales que tenemos ahorita, que se pueden decir de participación social y de gobierno abierto, y también que se pueden tomar como de rendición de cuentas. Muchas gracias. Sí, pues como pueden ver, me alegra mucho que estén justo en la implementación o ya en la acción de este tipo de ejercicios, porque finalmente es un elemento de apertura institucional, o sea, la participación y la co-creación, la búsqueda de soluciones y cómo podemos irlo construyendo, ir tejiendo justo las respuestas a necesidades muy concretas, y no solo que las respuestas sean de voluntad, sino de acción. Y en ese sentido justo la bondad de hallar resultados muy concretos en la incorporación de las necesidades y la solventación es justo eso, o sea, que las personas mismas hablen del trabajo que se realizó y que fue en una respuesta de la autoridad, en este caso de las alcaldías. Y bueno, otro de los elementos de la apertura institucional es la integridad y prevención de conflicto de intereses. ¿Alguna de las alcaldías que están aquí tienen un código o unos lineamientos para prevenir conflicto de intereses? ¿No? Bueno, ahí hay un área de oportunidad. ¿Ah, sí? A ver.
Bueno, nosotros creamos un área que se llama Corruptel, que consiste en que los ciudadanos pueden hacer las denuncias o los reportes contra otros funcionarios públicos que no estén ejerciendo bien su trabajo, y se le da con estas demandas anuncio a la Contraloría, aviso a la Contraloría. Muchas gracias. ¿Este lo tienen como un programa, pero está, digamos, ya por escrito también? ¿Está regulado al interior de la alcaldía? Sí, ya. Está un manual administrativo, hay una ejecutura que responde a ese nombre. Perfecto. Muchas gracias. Sí, pues aquí es una buena práctica en efecto, y creo que parte de las cuestiones que tenemos en el uso de las buenas prácticas que generamos es justo qué tanta difusión alcanza en los distintos grupos poblacionales. Y ahí vinculo este elemento, el tercero, de integridad y prevención de conflicto de intereses, con el cuarto, que es lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. En este sentido, el tener un lenguaje sencillo implica que también podemos segmentar hacia personas de distintas edades, de distintas condiciones, que le podamos hablar a niñas y a niños, a personas adolescentes, a personas adultas mayores, en fin, y en ese sentido, o sea, me parece que sí tenemos todo un trecho por andar, y lo hago externo quizá más una constante que hemos tenido en el equipo de trabajo de apertura institucional en el INFU y de evaluación, incluso en las áreas de ponencia como comisionadas y comisionados, es justo el uso de este lenguaje sencillo. O sea, de cómo nos comunicamos va a depender de si las personas están cercanas a la actividad que tenemos, a la responsabilidad, si estamos siendo lo suficientemente eficaces para poder transmitir lo que tenemos y por qué es importante, ¿no? Pero no para nosotros como personas servidoras públicas, sino para las personas que tenemos alrededor. O sea, al final tenemos la construcción de una comunidad y cómo nos estamos haciendo cargo de hablarle a esta comunidad. Y en ese sentido, o sea, incorporar un lenguaje incluyente, un lenguaje de igualdad, un lenguaje de perspectiva justo de género, con distintos tipos de acercamiento a las personas, y no solo de un lenguaje ciudadano que había sido o es como un fraseo un poco más conocido que el lenguaje sencillo, y lo salto el lenguaje sencillo al ciudadano, porque finalmente le hablamos a cualquier tipo de persona, con independencia de si tenga o no 18 años, con independencia si sea una persona mexicana o no, de la nacionalidad. O sea, al final, quien esté en trayecto de la Ciudad de México, cualquiera que sea su condición y cualquiera que sea su edad, tendríamos que ser capaces de poder hablarles y poder tener una conversación. Y en ese sentido, incluso la gestación de la información que realizamos, y lo vinculo con el quinto elemento que es la memoria y el archivo, tiene que ir de la mano con qué tipo de formatos tenemos. Aquí me parece, al menos lo que hemos detectado en el caso de la Ciudad de México, incluso desde distintos diagnósticos que ha realizado el Archivo General de la Nación, es que en la Ciudad de México el reto en materia de archivos es todo un drama, ¿no? Primero por la gestación de información, por la generación de documentar nuestro día a día, nuestra actividad, posteriormente para poder clasificarla, y si ya tenemos los documentos, para poder preservarlos. Y en ese sentido, sí hay pues toda una serie de anécdotas de conservación de los mismos archivos cuando los hay, o incluso ustedes se han visto me imagino, porque nosotros también hemos ido resolviendo prácticamente 4 de cada 10 recursos de acceso a la información han sido de alcaldías.
Entonces, y hemos ido comprobando que a veces no pueden probar que tienen una documental, entonces tienen que sesionar en su comité de transparencia para justo probar que no existe, que no lo tienen y cómo resarcen esa ausencia de información, de tal manera que si nosotros tampoco documentamos, si no tenemos un archivo, mucho menos servirá pues tener un lenguaje sencillo, no podemos tejer una rendición de cuentas, mucho menos podemos cumplir con los estándares legales mínimos de transparencia, pues porque incluso el archivo de disposición documental, o sea, el catálogo, es una obligación de transparencia. De tal manera que si no cumplimos con esto, mucho menos podemos aspirar a que nos fiscalicen desde la parte social hasta la parte legislativa, en fin, la parte de auditorías, y mucho menos podemos aspirar a combatir la rendición de cuentas. De tal manera que quisiera pasar a la siguiente lámina, al menos que tuvieran aquí alguna pregunta, porque vamos a revisar que no solo el cumplimiento de obligaciones de transparencia es suficiente. De hecho, a partir de que tuvimos el encargo de esta conformación de pleno, es que ni siquiera no se hace reconocimiento de quienes cumplen con el mínimo, que es el 100%, porque la aspiración es a empezar a jugar una vez que ya se tenga ese 100% y cómo podemos sacar esa información que tenemos cargada en las secciones de transparencia en los sitios web y en la plataforma nacional, cómo podemos sacar esa información de la caja de zapatos, cómo podemos empezar a visibilizarla, cómo podemos empezar a hacer transparencia proactiva con esa misma información, de tal manera que el gran reto es que podamos, una vez cumplido ese mínimo de ley del 100%, podamos acercar esa información a las personas, a que sean útiles, porque también eso nos ha pasado muchas veces y lo hemos ido resolviendo en ponencias, incluso en la interacción con las personas que solicitan recursos, que no encuentran información, incluso nosotras mismas, insisto, como personas comisionadas y comisionados, en las ponencias nos hemos visto con la disyuntiva de, aunque estén, o sea, no encontramos la información. Entonces, si nosotros que estamos especializados y es nuestro día a día no la encontramos, pues mucho menos una persona que quiera saber qué servicios dan las alcaldías, cómo ejercen sus recursos, cómo funcionan en sus consejos. Y ahí hay todo un trecho, insisto, por andar, ¿no? Por trabajar. Y el año pasado, a finales, se presentó una guía Transparencia Proactiva que realizó el INAI. Es un saque que ustedes pueden llegar a utilizar para, insisto, que les facilite dar ideas, ¿no? Y aquí también presentamos otras más, ya hacia el final de la presentación, de tal manera que podamos tener un contexto incluso más allá de lo que es este país en cuanto a buenas prácticas, sino también tomar prácticas interesantes de grandes urbes que se han desarrollado en otros países, ¿no? A la siguiente pasamos, por favor. Y otra de las grandes aspiraciones que tenemos en materia de cumplimiento de obligaciones de transparencia es también empezar a realizar transparencia focalizada, o sea, que se pueda concretar tal cual información, por ejemplo, segmentada hacia niñez o hacia los programas que tengan trabajando con adultos mayores o hacia mujeres. Hago mucho el énfasis en estas tres poblaciones porque nosotros como Info en la Ciudad hemos venido trabajando con mujeres en reclusión y reinserción y sus familiares, con personas adultas mayores y con niñas y con niños, de tal manera que podamos visibilizar y alcanzar esta materia de obligaciones de transparencia y de apertura institucional a cualquier tipo de personas. Regularmente, sobre todo cuando ya llevamos años trabajando en una comunidad de práctica de acceso a la información, de transparencia, de apertura, tenemos una ceguera de taller, nos hablamos a nosotros mismos, nos vemos las caras, pasan años, ¿no? Pero no permeamos hacia otro tipo de personas. Y la idea es que nosotros también tenemos la obligación
o al menos el objetivo nos trazamos, y eso es parte de lo que marca la Constitución de la ciudad, de ser y tener una vinculación social, de tener una utilidad, no nada más tener una visibilidad pública, una visibilidad de una buena gestión política, sino también cómo nos estamos haciendo cargo de hacer y poner un piso base en materia de reducción de vulnerabilidades, en materia de, insisto, poderles hablar a todas las personas que no volteamos casi nunca a hablarles, ¿no? O hay toda una brecha, porque también la apertura institucional se ha enfocado mucho a tecnologías de información, que son muy, muy útiles, pero estamos hablando de un segmento. De tal manera que en transparencia focalizada pudiéramos ir mucho más allá, o sea, mucho más allá del escritorio, de las aplicaciones, incluso más allá de los sitios web, para poder tener el contacto directo con las personas, y en ese sentido las alcaldías son cruciales para el trabajo directo con las personas, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Y en este contexto, justo hacia finales de 2019, realizamos la aprobación de nuevos lineamientos de obligaciones de transparencia, con los cuales se incorporaron distintas reformas, que eso ya lo verán justo a detalle con Aldo, con ECRI, en fin, para poderles facilitar en qué mejoraron, o sea, cómo cambian esos lineamientos, porque son los que ustedes van a empezar a utilizar para hacer la carga de información de este año, a partir de este año. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí hacemos un recuento de cómo estamos en obligaciones de transparencia por alcaldías. Como ustedes pueden ver, sí hay una mejoría, ¿no? De cualquier manera, hay todo un trecho por andar, insisto, incluso el 100% no implica más que un piso mínimo. ¿Por qué? Porque incluso este año nos estamos haciendo cargo de realizar una mejora en la metodología de la evaluación, que incluye preceptos de accesibilidad. La accesibilidad es algo que no se mide, ni siquiera es un reto. Y justo para poder incorporar y aportar a este piso mínimo de información, pues necesitamos hablarles a personas que no tienen, o sea, a personas que tienen capacidades diferentes, en fin, o sea, ¿cómo podemos acercar la información? Creo que ese es el reto. Primero tenerla toda y luego poder acercarla con otros elementos que esperamos a mediados, finales de este año, ya poder tener una metodología mucho más afinada, que incluso pueda ser un parteaguas y un modelo un poco a seguir para poderlo compartir con el Sistema Nacional de Transparencia. Porque insisto, o sea, justo estos temas, o sea, son siempre dinámicos, son siempre perfectibles, toda medición pues está acotada, o sea, toda, no hay absolutos aquí, y me parece que justo los retos es de poder alcanzar, pues primero ese 100% y después cómo podemos hacer la diferenciación entre la información que vamos cargando. Quisiera hacer aquí un doble comentario. Precisamente en nuestras mesas de evaluación, uno de los ejercicios, si le regresan a la otra, por favor. Precisamente partiendo de la inercia que todavía hay poblacional de seguirle llamando delegaciones y no alcaldías, nosotros estamos pensando en un ejercicio de participación infantil, no adultocéntrico, sino que parta a partir de una propuesta en donde no hagamos que los niños sean diputados por un día, sino que tengan un ejercicio auténtico de participación infantil para resaltar la diferencia entre lo que era antes el territorio y lo que es ahora. La alcaldía, esa transparencia proactiva en función de la participación infantil, creo que le daría un vuelco muy importante para poder focalizar la transparencia a través de un ejercicio muy espontáneo de los niños, ¿no? Con modelos pedagógicos y educativos que han dado resultados en Argentina, en Chile, en Brasil, centrado en los niños, no adultocéntrico.
Muchas gracias. La siguiente, por favor. Aquí una de los detalles que tuvimos justo en las transiciones. ¿Pasó algo? No, le estaba explicando nada más porque, perdón, nada más para que no. Perdón, que en la lámina anterior decía delegaciones porque esas dos evaluaciones fueron respecto del ejercicio 2018. Entonces se hizo sobre las delegaciones, mientras que la segunda evaluación, que fue cuando se hizo la de los 35 nuevos sujetos, se incorporaron allí a las alcaldías. Y entonces esta evaluación, que justamente entiendo es la que tenemos en pantalla, sí, ahí dice Miguel Hidalgo 100, es respecto del primer semestre del 2019, y allí sí estaríamos hablando de alcaldías. Y entonces aquí aprovecho para comentarles que la evaluación que ya estamos haciendo en estos momentos respecto de todo el año 2019 ya se está llevando a cabo, y en algunos meses tendremos entonces los resultados de todo el año 2019, pero la anterior sí era respecto a 2018, cuando todavía eran delegaciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, perdón. Gracias. Sí, en efecto, aquí lo que haremos es justo ser mucho más precisos en la presentación que les facilitemos, porque justo, o sea, es parte de la ceguera del taller, una disculpa, o sea, porque justo la otra lámina tendría que decir ahí que es la información anual 2018, y aquí es la información del primer semestre de 2019. Entonces, en todo esto de las gestaciones que hemos tenido y las transiciones de la aplicación de las denominaciones que marca la Constitución de la ciudad, es que pues hemos venido nosotros adaptando eso. Incluso parte de lo que hicimos el pleno que llegamos en diciembre de 2018 fue encargarnos a la actualización del padrón de sujetos obligados, y por eso las denominaciones se fueron un poco aletargando respecto a la aplicación ya de cambio de denominación, incluso del mismo Info en la ciudad. Veníamos arrastrando el InfoDF ya hacia avanzados 2019, ¿no? Y bueno, aquí se concentra tal cual la información que ustedes pueden encontrar de su cumplimiento de obligaciones en el portal del sitio web y en la Plataforma Nacional de Transparencia. La primera columna es el promedio, y la segunda es del sitio web, y la tercera es de la Plataforma Nacional de Transparencia. De tal manera que en el caso de las alcaldías, sí hay quienes cumplen mucho más en la Plataforma Nacional que su propio sitio web. En fin, nosotros hacemos justo la revisión con este detalle para poderles retroalimentar más cómo están en carga de información. La siguiente, por favor. Y me interesa mucho recalcar esta parte porque es un ejemplo de cómo cumplir con las obligaciones de transparencia no es únicamente digamos, la tarea que tienen ustedes como encomienda, sino también es facilitar la información cuando se las piden, es dar cumplimiento cuando, en el caso de los recursos que vamos resolviendo o denuncias como parte de organismo garante, que den cumplimiento a la información que les estamos pidiendo completar o comprobar, en fin, de tal manera que aquí hacemos un recuento de lo que resolvimos en 2019, y es un ejemplo de cómo no exclusivamente es que estemos al 100% de obligaciones, sino que también proporcionemos información cuando nos la piden, ¿no? Insisto, yo creo que esto lo iremos viendo justo en el transcurso del año de 2020, de cómo ustedes incluso se fueron apropiando de su propia unidad de transparencia, de poder ir permeando esta necesidad de dar la información dentro de las mismas áreas en la alcaldía, y ustedes podrán ver que los números puedan ir reduciéndose, ¿no?, en cuanto a la presentación de los recursos. Y sobre todo aquí lo vinculo porque prácticamente 6 de cada 10 recursos que hemos resuelto de alcaldías se relacionan con obligaciones de transparencia. Es decir, o sea, ni siquiera tendrían que ser recursos,
¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo tenemos que salir de esa caja de zapatos, de no solo apurarnos por cargar la información que nos pide la ley, sino también poder contestar cuando nos piden información y hacerlo de manera completa, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí es el desglose igual por los sentidos que tenemos en el caso de los recursos de revisión, de las denuncias. Esto, insisto, está al tanto de ustedes en la presentación que les vamos a alcanzar. Y los temas que hemos ido detectando, también para que ustedes poderles ir dando los tips, ¿no? Igual, claro, ¿quién mejor que ustedes que reciben las solicitudes y que atienden los recursos y las resoluciones, pues lo saben, pero lo concentramos en los principales temas sobre obras y construcción, administración y finanzas, vía pública, convenios y contratos, información sobre personas servidoras públicas. De tal manera que, insisto, estamos viendo que ni siquiera es una información sofisticada, es el día a día, y en ese sentido me parece que tienen pues toda la ventana de oportunidad de poder resarcir esa información e incluso hacer ya sea políticas de difusión a través de comunicación social, a través del uso de sus redes sociales, que puedan visibilizar la información que ya tienen sobre estos temas, de tal manera que ya ni siquiera se las tengan que pedir, ¿no? Porque ya la tienen. Entonces, con esa finalidad es que les hacemos el zoom de lo que hemos ido resolviendo y cotejando lo que hemos ido determinando como pleno del Info versus las obligaciones de transparencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y con eso ya terminaría. Aquí les presentamos 3 prácticas que hemos observado que pueden ser atractivas para el caso de ustedes. En el caso de Chile tienen Barrios en Acción, que es una iniciativa que permite reporte de distintas deficiencias en los servicios y poder justo tener esta medida de poder responder por parte de los barrios. En el caso de Filipinas hay un presupuesto participativo de base social. En Canadá hay ejercicios de gobierno abierto también, donde se incluye una política de información abierta, pone a disposición del público tal información y empiezan a generar distintas soluciones y uso sobre todo de los archivos para soluciones activas y proactivas. De tal manera que, como pueden ver, la verdad es que las alcaldías sí tienen una gran área de oportunidad, tienen un gran atractivo para poder visibilizar su trabajo. Y si lo pensamos también en materia de lo que viene el próximo año, siempre tenemos que estar ahí proyectando y planeando, es que por primera vez las alcaldías, las alcaldesas y los alcaldes, así como concejales, tendrán la oportunidad de ser reelectos. Y aquí no solo es tener la oportunidad, sino tener la opción, sino que cómo se están haciendo cargo de en materia de transparencia, de dar información, de tener buenas prácticas, de ser y acercar el trabajo cotidiano a las personas que lo requieren o que tienen necesidades. Y en ese sentido la apertura institucional, las alcaldías abiertas, el cumplimiento de obligaciones, la transparencia proactiva, pues es un elemento fundamental, es una herramienta para todas y para todos, y en ese sentido para poder tener pues y aportar con gobiernos mucho más eficientes, mucho más transparentes, mucho más proactivos, mucho más responsivos y también más empáticos con la población. De tal manera que pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y por supuesto siempre quedamos a la orden como equipo en cualquiera de lo que requieran, de las iniciativas que tengan, de las propuestas, de poderles también ser útiles en generar ideas o en tener retroalimentación. Por supuesto que estamos a la orden. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o intervención, adelante. Muchas gracias. Pues no sé si quieren comentar algo.
Sí, bueno, mi comentario va acerca del cuestionario que nos enviaron hace un tiempo para detectar prácticas de gobierno abierto. Creo que el cuestionario pues no fue lo más preciso. No es culpa de nadie, lo que pasa es que el tema es novedoso y la verdad es que hay muchas alcaldías donde ni siquiera sabían que les preguntaban en algún rubro. Yo estuve hablando con algunos compañeros de otras alcaldías, me decían, no sé ni a qué se refieren con esta pregunta. Y entonces yo lo que creo es que sí es muy importante tener un diagnóstico, es primordial tener un diagnóstico de las prácticas de gobierno abierto, de retomar las que están llevando a cabo algunas alcaldías, como las que se mencionaron ya aquí en este momento, y hacer difusión de esas mejores prácticas para que se implementen. Porque si seguimos dejando a las alcaldías así para que por su mismo experiencia y lo que vayan más o menos percibiendo y aprendiendo, vayan avanzando, creo que el camino va a ser más largo, ¿no? La curva de aprendizaje se va a prolongar más. Entonces yo la propuesta concreta que tengo es que podamos las alcaldías contribuir a la elaboración de un cuestionario que nos permita un diagnóstico adecuado, porque tal vez estemos haciendo algunas prácticas de gobierno abierto o las estemos en su etapa, aunque sea inicial o esbozadas, pero ni siquiera sabemos que así se pueden calificar. Entonces es importante elaborar unos reactivos que sean adecuados para tener un mejor diagnóstico y con ese diagnóstico pues ya saber cómo le podemos hacer. Y también ese diagnóstico nos va a servir precisamente para recoger las prácticas que se están implementando, que se identifiquen y que las podamos difundir. Creo que a través de la página de internet del InfoDF pues se pueden difundir esas mejores prácticas en términos de gobierno abierto, es decir, la alcaldía fulana está haciendo esto y esto y esto, la alcaldía mengana está haciendo esto y esto y esto, y entonces nosotros tener ahí un escaparate tanto para mostrar lo que hacemos como para ver qué hacen los demás y entonces ya ponerlas en prácticas. A mí, pues por supuesto, igual que a todos los compañeros, nos interesa mucho avanzar, cumplir, por supuesto, como lo estamos haciendo, parece que ha habido un gran avance en obligaciones de transparencia, pero pues como dice la comisionada Mari Carmen Nava, pues el 100% es lo mínimo para pasar a otras prácticas que son transparencia proactiva, transparencia focalizada, rendición de cuentas, que es muy importante, y también gobierno abierto. Entonces, pues, cuenten con nosotros, creo que todos tenemos esa disposición y podremos asistir a reuniones aquí para dar nuestro punto de vista, como un taller, una lluvia de ideas, ¿no? Un sondeo para ver cómo vemos el asunto y cómo podríamos hacer un buen diagnóstico, colaborar con el instituto, no solamente esperar a que el instituto nos mande las cosas y responderles de manera fácil, sino pues colaborar para facilitar todo esto. Les cuento. Okay. ¿Alguien más que quiera comentar? Y fortalecer esta cultura del gobierno abierto también implica el poder generar sinergias en otras escalas. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar del tema con el doctor Guillermo Cejudo, que es un especialista en gobierno de calidad, en donde nosotros pretendemos pasar de una alcaldía transparente a una alcaldía con gobierno abierto, con toda la conceptualización de Estado abierto, pero además acompañándonos de esa sinergia institucional que puede dar cabida a lo que acaba de comentar el compañero de Venustiano Carranza. Si nosotros hacemos esa canalización, vamos a fortalecer nuestras políticas públicas internas, pero también vamos a poder tener el visto bueno de organizaciones como el CIDE, como el CLIER, que está dentro del mismo CIDE, o la OCDE en México y América Latina, que preside el buen amigo Roberto Martínez Iliescas. Es decir, fortalecer este andamiaje institucional, acercarse al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que también esto lo vayamos alineando con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y entonces con esa sinergia entonces vamos a poder dar esa transición más efectiva.
Muchas gracias. Sí, pues agradezco la retroalimentación que nos dan. Un poco el contexto en que hemos venido trabajando es que primero, pues lo que les contaba, o sea, nos ocupamos de hacer la actualización del padrón de sujetos obligados, nos ocupamos también de hacer la evaluación censal, que eso no se había justo realizado cuando nosotros llegamos al Info en la ciudad, nos encargamos de hacer nuevos lineamientos, de tal manera que, o sea, justo pues vamos en trayecto. Y aquí comento que parte justo de la planeación del trabajo de este año y de los próximos, al menos en cuanto a lo que a mí confiere del área que estoy coordinando justo de evaluación, de apertura institucional y de estudios, es que por eso quisimos justo tener este contacto de las asesorías especializadas, de poder tener esta oportunidad de hacer sensibilización, de apertura, de este primer acercamiento con los distintos ámbitos, porque justo pues las alcaldías son 16, los sujetos obligados ahorita son 146, de tal manera que también con los recursos que tenemos a mano, pues estamos haciendo lo factible con lo que hay, un poco haciendo alusión a lo que comentaba al inicio de esta reunión, ¿no? En cuanto al espacio físico donde estamos, ¿no? Y en ese sentido, justo también lo que nos ocupamos es de primero hacer la detección de qué diagnósticos nos hacía falta, o sea, como organismo garante no se habían realizado, y justo uno de ellos es de accesibilidad, el otro es justo de iniciativas de apertura institucional, porque así también lo marca la Constitución de la ciudad. O sea, estamos obligadas a tener apertura institucional porque es un eje rector constitucional, de tal manera que, o sea, esto apenas prácticamente inicia, de ninguna manera ninguno de los diagnósticos son más que eso, primeros acercamientos, incluso por ahí les enviamos un cuestionario de unidades de transparencia y de comités que también vamos a tener un cuestionario cero, base cero, insisto, con los recursos que tenemos a mano, de tal manera que este año podamos sí tener cuestionarios mucho más engrosados, en efecto mucho más rebotados, y que sí pues den no solo una guía, o sea, sino sea una detección, pero también una oportunidad de cómo poder socializar la información de apertura y justo con qué se come cada una de estas cosas, ¿no? Porque en el caso de ustedes como alcaldías ya vamos de avanzada en el sentido de que la mayor parte, o si no es que todas, ya conocen lo que implica ser gobierno abierto. En el caso de otros sujetos obligados, ni por asomo, ni por error. Entonces, sí tenemos todo, o sea, retos diferenciados de acuerdo a los ámbitos de gobierno y de poder que tenemos, y en ese sentido pues vamos calentando motores, ¿no? Y justo cierro mi comentario con de las primeras cosas que nos ocupamos también de hacer fue de firmar convenio, ¿no? Con las 16 alcaldías. En ese sentido hemos ido trabajando con algunas en términos de apertura institucional. También hay que hacer uso de cómo vamos a seguir bajando información en caso de con quienes ya tenemos trabajo andado, y cómo también ustedes como alcaldías quieren hacer uso de ese convenio. O sea, un convenio es un contrato al menos entre dos, ¿no? Entonces es una relación justo que va y viene, de tal manera que en lo que ustedes puedan tener algún interés de hacer ejercicios de apertura, de hacer justo estos concursos al interior de las alcaldías, nosotros les podamos acompañar, participar, retroalimentar, y en ese sentido que sí podamos tener una relación pues de dos vías, ¿no? Un poco pues siendo facilitadores, pero también que nos retroalimenten, siempre vamos a estar en la mejor disposición. Y bueno, no quisiera yo alargarme más, que de por sí ya me alargué un montón, para dejarles la parte de aterrizar a los nuevos formatos, a la carga de información que tienen con ECRI y con Aldo. Yo pasaría a retirarme, pero pues les agradezco muchísimo sus intervenciones, sus experiencias,
Creo que me gustaría mucho en algún otro momento también, porque es todo un reto del trabajo que ustedes han tenido con concejalas, con concejales, de ver ese tema, hacerle un zoom, ¿no? Porque también es muy importante, si es una obligación, en fin, y es una relación. Bueno, en el caso de Milpalta ya nos están requiriendo información ya de parte del Consejo para hacer una comparecencia, entonces sí, ya también el tema de concejales está muy presente también en transparencia. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias. Adelante. Nos vamos a tomar 5 minutitos de break para hacer esta pausa e iniciar la segunda fase de la asesoría. Entonces, para que se tomen un cafecito y nos ayuden a firmar la lista que estamos pasando, por favor, sobre la asistencia, es para nuestros registros. Muchas gracias. ¿Listos? Sí. Gracias a mí, por favor, digan coronavirus. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, vamos a dar entonces inicio a la segunda fase de nuestra asesoría técnica especializada, que básicamente va a tratar sobre los lineamientos técnicos que, como bien comentó la comisionada, fueron los que aprobamos en noviembre del año pasado y que empezarán ustedes a tomar como base para sus obligaciones que cargarán ahora en abril, y pues obviamente se toman como para cargar todo lo que va a ser del 2020. Entonces empiezan, digamos, a partir de enero, apenas van a salir en Gaceta, ¿cierto? La siguiente semana. Van a salir la siguiente semana, pero la idea de la sesión de hoy es que justamente les podamos presentar cuáles fueron esos cambios, en qué consisten, en el caso de las alcaldías, qué cosas sí les aplican y qué otras no, y que al final de la sesión podamos trabajar de forma específica en su tabla de aplicabilidad. Entonces lo voy a dejar con Aldo Trapero, nuestro subdirector de evaluación, al que supongo que ya todos conocen, y nos va a hablar sobre estos lineamientos y cómo van a impactar ahora nuestra nueva carga para las alcaldías. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nada más una pregunta técnica. ¿Dónde quedó la lista de asistencia? ¿Todos ya firmaron? ¿O hay? Bueno, para que mientras se siga pasando esa lista. Sí, justamente la finalidad de esta asesoría era ver los dos grandes temas de esta dirección: la parte de estado abierto, la sensibilización que les dio la comisionada María del Carmen Nava, y justamente para que también salieran varias dudas, como mencionó el licenciado Mondragón, respecto de los cuestionarios. Si sigue habiendo dudas, bueno, también las pueden hacer respecto de ambos cuestionarios que ya han tenido, la parte de estado abierto y la parte de obligaciones de transparencia, accesibilidad, comités, unidades, etcétera. Y pues también para, en esta segunda parte, que es de obligaciones de transparencia, presentarles los lineamientos, presentarles también un poco los nuevos formatos para las nuevas obligaciones, más que dentro de la reforma y la adaptación que tuvo estos lineamientos a quién o al ámbito que más afectó, por decirlo de esa manera, o en el que hubo más cambios, pues fue en el de alcaldías, por todas las nuevas obligaciones que se les agregó en su artículo específico. Y por último, ver la tabla de aplicabilidad, con el objetivo de justamente de manera colaborativa, a través de esta mesa de trabajo, construir, dialogar esa tabla, aumentar las nuevas obligaciones, y así el Info pueda estar o pueda emitirles su nueva tabla, para que esa la carguen, obviamente ya saben, en el artículo 146,
con el calendario de actualización y pues utilicen ahora esta tabla como guía respecto de lo que tienen que publicar y actualizar con relación a sus obligaciones de transparencia. Claro. Perdón, es que ahora escuchando a Aldo me quedé pensando que quisiera hacer una pequeña precisión sobre lo del comentario en materia de apertura institucional, porque justamente este fue un primer ejercicio que hicimos desde la dirección para facilitarle a los sujetos obligados la obligación que tienen en materia de rendir un informe en términos de estado abierto y apertura institucional. Como bien saben, esa es una obligación que dice la ley, que tenemos que mandar este informe cada 6 meses, y para no dejarlo abierto, precisamente porque no todos entendemos lo mismo por estado abierto, estamos tratando de lograr esta sensibilización. Lo que pretendemos con este cuestionario es darle como una base, una herramienta, para que entonces ustedes identifiquen cuáles son prácticas en materia de apertura que han venido llevando a cabo los sujetos. Ciertamente fue un primer ejercicio que iremos afinando y perfeccionando a lo largo del tiempo. La ley habla que tenemos que hacer este ejercicio de rendir el informe como sujetos cada 6 meses. Entonces yo creo que dentro de poco les haríamos llegar el siguiente, que correspondería al segundo semestre del 2019, para que ya termináramos con el año calendario. Entonces, sí, lo que comentaba el licenciado, pues efectivamente sería de mucha utilidad para enriquecer este cuestionario, y si tienen algunas dudas, pues también poderlo platicar, pero la idea es precisamente poder facilitar esta obligación que tenemos todos los sujetos, y digo tenemos porque nunca se nos olvide que el Info también es un sujeto obligado. Entonces, lo que buscamos con este cuestionario es facilitar la rendición de ese informe justamente en materia de apertura que tenemos todos. Muchas gracias, Aldo. Adelante. Vale. Pues bueno, yo creo que, y más que son muchas caras conocidas, yo sé que el tema no les es nuevo a ustedes, entonces lo voy a tratar de hacer de la manera más fácil y dinámica y rápida respecto a la parte teórica conceptual, para pasar a ver los formatos directamente, los nuevos formatos, y también para pasar a la tabla de aplicabilidad. Como ustedes bien saben, el Sistema Nacional... Ya le puedo mover yo. Como ustedes bien saben, los lineamientos son el marco normativo que le permite a todos los sujetos obligados, tanto a nivel federal como a nivel local, publicar la información siguiendo ciertos estándares. Esa es la finalidad de la creación de estos lineamientos. Que los ciudadanos o cualquier persona pueda ingresar a los portales de los sujetos obligados a nivel local, a nivel federal, en las distintas entidades o en la Plataforma Nacional de Transparencia, y encontrar la información de los sujetos obligados presentada de la misma forma, con los mismos criterios, la misma calidad. Por eso se crearon los formatos, porque simplemente tener las obligaciones de transparencia de la ley general y después como fueron bajando en las leyes locales, si no existiera este lineamiento, y le permitiría a los sujetos obligados cumplir como pues a ellos les diera a entender, ¿no? Que es algo que pasó ahorita un poco con la parte de los consejos en las alcaldías, que como tal hubo la reforma a la ley, el Info no había emitido el formato, y pues cada alcaldía se dio a la tarea, algunos, de generar dentro de sus portales un apartado para los consejos, otro dentro de las obligaciones específicas, de las obligaciones comunes, en específico el artículo 50 que habla de consejos, comités, etcétera. Ahí trataron de cargar lo respectivo a sus consejos. Cada una de las alcaldías, como pudo, y también con la guía que nosotros les dimos de hagan un apartado distinto, un micrositio para ellos, pues cargó lo que entendió que debían de cargar, ¿no? Por eso, dentro de las evaluaciones que se realizaron, pues bueno, esa parte no fue penalizada, esa parte no fue como tal evaluada, sino simplemente
se les fue guiando a los distintos sujetos obligados y les decíamos, en tanto nosotros emitamos unos lineamientos que ustedes tengan que ya observar, como estén publicando, pues bueno, están cumpliendo con la obligación, pero sí se notaba la distinción de, dependiendo de la alcaldía a la que tú entraras, cómo se estaba presentando la información. Y justamente ese es un gran ejemplo de por qué son necesarios estos lineamientos. Para homologar a los sujetos obligados respecto de la información que deben de publicar. Ustedes bien saben que arriba del instituto, arriba del INAI, está el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia es quien emite o se dio a la tarea de realizar este primer ejercicio para emitir los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información en el año 2015 para entrar en 2016. Una vez publicados por el Sistema Nacional, los distintos órganos garantes se dieron a la tarea de crear, de homologar, de adaptar esos lineamientos del Sistema Nacional a su normativa local. Y así lo realizó el Info en 2016, que se dio a la tarea en ese entonces la Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto, de diseñar los primeros lineamientos de la ciudad, bueno, en ese tiempo Distrito Federal, de la Ciudad de México. No obstante, en 2017, el Sistema Nacional realiza una reforma a los lineamientos y de manera sustantiva, pues no cambia como tal la ley, no cambió la ley, pero lo que cambió fueron los formatos de publicación y actualización de la información. ¿Qué fue lo que realizó el Info de la ciudad? Viendo que con la reforma que realizó el Sistema Nacional, lo primero que consideró más oportuno fue ver los nuevos formatos que aplicaban del Sistema Nacional y se los dio a conocer a los distintos sujetos obligados, con el objetivo de que cargaran con esos nuevos formatos. Porque ustedes ya conocen la Plataforma Nacional de Transparencia. Si ustedes ingresan un formato que no es, o cambian algo dentro de los criterios, etcétera, la plataforma marca un error y no les permite cargar el formato de esa fracción. Por tal razón, el Info tuvo que darles estos nuevos formatos, aunque no había actualizado la normativa, para que pudiesen ustedes cargar dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Los portales institucionales como tal no existe problema, los controlan ustedes, pero el problema central era la plataforma. Después, como ya saben, la dirección trabajó, empezó la actualización de los lineamientos, la homologación y la adaptación de estos mismos, que es una tarea, o sea, aunque muchos pueden decir, pues nada más ven el Sistema Nacional de Adaptar, no, sí es una tarea difícil que tiene que realizar el instituto, y en 2018 el instituto se queda sin su pleno, ¿no? Tienen que salir los comisionados, nada más se queda la comisionada Elsa Viviana, y como tal no se pudieron aprobar estos lineamientos. A finales de 2018 se integra, se conforma un nuevo pleno del instituto, que es el que ustedes ya conocen, y se reactiva, bueno, no sé si se reactiva, sino se vuelve a poner como eje principal lo que era la publicación de estos lineamientos. Pero ¿por qué no los publicamos así de instantáneamente, ¿no? Teniendo el pleno? Porque obviamente teníamos que volver a revisar todas aquellas actualizaciones que tuvo y que estaba teniendo, porque 2019 tuvo varias actualizaciones, la ley de transparencia local. Y en específico, la reforma o la adición que se tuvo en 2019, en agosto, que fue la que impactó directamente a las alcaldías con estas nuevas obligaciones en su artículo específico.
Y fue hasta el 27 de noviembre de 2019 que el Pleno de este instituto aprueba los nuevos lineamientos, aprueba esta homologación con el Sistema Nacional de Transparencia y esta apropiación o creación de nuevos formatos con relación a la normativa local. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No. Pues sí deberían de tener varias, porque si ven los nombres del lineamiento anterior decía lineamiento y metodología de evaluación, mientras que este nuevo lineamiento no habla de metodología, nada más dice lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información del título quinto. ¿Por qué creen eso? ¿Ustedes qué creen que pasó ahí? ¿O qué sucede con la metodología? Sí y no, como tal, o sea, exactamente. Son dos instrumentos distintos que el InfoASUBIEN en un principio decidió tenerlos como un solo lineamiento. No obstante, ahorita consideramos prudente emitir los lineamientos técnicos, que hacen solo referencia a cómo deben publicar y actualizar la información, y si vieron bien, al final en los transitorios nos dimos un plazo también al instituto para emitir una nueva metodología de evaluación. Ahorita la comisionada les dio un adelanto y dijo, en la nueva evaluación ya va a haber criterios de accesibilidad, ¿no? Sí se acuerdan que comentó eso. Por eso, porque estamos generando una nueva metodología, una nueva ponderación dentro de, de toda la estructura de cómo se estaba calificando las obligaciones comunes, las obligaciones específicas, las disposiciones particulares, y ahora este nuevo criterio que va a ser la materia de accesibilidad, y también le vamos a dar una ponderación, pero que no hace referencia como tal a los lineamientos técnicos, sino que la parte de accesibilidad y los criterios con los que se les va a evaluar accesibilidad van a hacer alusión a otro lineamiento del Sistema Nacional, que es el lineamiento que hace referencia a los criterios de accesibilidad. Por eso la importancia de separar estos dos instrumentos normativos con el objetivo de tener ya, como ustedes deben de cargar, obviamente todos los instrumentos que emite el Sistema Nacional son de obligación para ustedes, o sea, tienen que observar el Sistema Nacional, y a su vez ya también estamos próximos nosotros a emitir una nueva metodología. Siguiente tema que yo creo que puede causar duda es cuándo se van a implementar los lineamientos nuevos y cómo va a ser la evaluación. Igual ahorita la comisionada les explicó o les informó que en en febrero iniciamos la evaluación la primera evaluación 2020 respecto del ejercicio 2019. Para lo que ustedes ya cargaron, pues utilizaron los formatos viejos, utilizaron los lineamientos viejos, y por ende también se va a utilizar la metodología que ustedes ya conocen. Entonces en la plataforma van a aparecer 3 categorías, 2017, ley anterior, 2018, los otros formatos y ahorita otros nuevos formatos. Les vamos a asignar, o sea, es muy sencillo para las nuevas, o sea, pues no existían los formatos y se los vamos a asignar, y para los cambios que hubo en ciertos formatos, se les va a asignar el nuevo formato. Ahorita vamos a ver, digamos, respecto de las obligaciones comunes, pero sí, exactamente, van a encontrar ya 3, por decirlo de esa forma. Y volvemos, respecto de la evaluación que estamos nosotros ya haciendo, estamos utilizando todavía la metodología que ya conocen y se les está evaluando con los criterios con los que ustedes ya cargaron. No podríamos utilizar una nueva metodología que todavía
tenemos que publicar, y menos unos lineamientos que, pues bueno, o sea, no representaban esa realidad. No obstante, en los transitorios se les especificó que para toda información que ustedes ya empezaron, que ya generaron desde 2020, 1 de enero, 2 de enero, ya tienen que empezar a observar estos lineamientos. Aquí hago un paréntesis. Los lineamientos lo que hicieron fue arropar una realidad. ¿Por qué? Porque si ustedes observan la nueva normativa, sí tiene adaptaciones, sí tiene cambios, pero no es que les cambiamos la jugada, no es que les cambiamos la forma en como ustedes ya están publicando y actualizando la información. ¿Por qué? Porque regresándome a 2017, inicios 2018, les dije, nosotros, el Info, les asignó los formatos en la plataforma por la actualización del sistema nacional, aunque la normativa local no estaba actualizada. Entonces, y generó mucha confusión, que hasta la fecha, cuando nosotros entramos y nos decían, es que no entendemos porque el lineamiento dice unos criterios y el formato dice otros criterios, y ustedes me están haciendo cargar con pues unos formatos que no obedecen a los lineamientos de 2016, etc. Entonces existía esta dualidad de una normativa que no representaba la realidad con la que ya estaban cargando. Lo que hicimos, obviamente, con este lineamiento fue arropar esa realidad, esos formatos que ya ustedes conocen, aumentar las nuevas obligaciones y hacer ciertos ajustes en ciertos formatos. Un gran ejemplo es el directorio. En la ley el directorio, nuestra ley local dice, tiene que estar la fotografía, pero en los formatos que obedecen al sistema nacional no existe criterio fotografía, ¿no? Y entonces estaba esa dualidad de, pues, ¿cómo lo cargo? Y pues les fuimos dando varias. Digo varias porque creo que no estamos homologando y por eso también no se les ha sancionado, pero podemos ver en algunos sujetos obligados que, obviamente en la plataforma nacional nadie carga foto, pero hay varios sujetos obligados que en su portal sí tienen foto, otros dicen no porque yo cargo con el mismo formato tal cual el de la plataforma y no tiene foto, y pues existía esa irregularidad que también el Info no podía ni sancionar, porque también nosotros teníamos el rezago normativo. Entonces no teníamos un sustento para decir, pues sí, mi ley la dice, pero el formato no lo tiene y no tienes actualizado tu lineamiento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Ya agregamos el criterio dentro del formato que va a ser foto, para que ustedes ya puedan cargar tanto la foto en su portal como en la Plataforma Nacional de Transparencia, porque recordemos que nosotros, bueno, los órganos garantes pueden aumentar criterios, especificar ciertas cosas dentro de los criterios, pero no podemos ir a menos, o sea, no podemos rapar, por decirlo de esa manera, los criterios. Donde sí podemos jugar, que es algo que ya empezamos a hacer un poco este ejercicio, es en la metodología de evaluación. Ahí sí tenemos todos los órganos garantes la autonomía para decidir cuáles van a ser las ponderaciones que se les va a otorgar a cada sujeto, a cada obligación, y si queremos aumentar, si no queremos aumentar distintos criterios, etc. Otro gran ejemplo que lo van a encontrar en esta nueva evaluación, y lo vieron en estos criterios. Si ustedes conocen que son criterios sustantivos y criterios adjetivos, y que esos adjetivos se dividen en 3: formato, actualización y confiabilidad. Y dentro de estos criterios, volvemos, porque así está el sistema nacional y yo no puedo rasurar como tal, pues pide varias veces, o estaba de ¿cuándo lo actualizaste? Y después validación, y después otra vez actualización. Y en los dictámenes que ustedes ya conocen, pues era ponerle 2, porque sí actualizó bien, sí conservó bien, y luego otra vez fecha de validación, sí estuvo, y era poner 2,
sobre algo que ya en la ponderación, tal vez no era mucho, pero era como, no lo quiero decir de esa manera, pero era jugar un poco con la ponderación y regalar de cierta forma ciertas, ¿no? Me siento en escuela, pero como ciertas décimas, ¿no? en su evaluación. ¿Qué es lo que hicimos? Los criterios siguen, porque por más que fue una lucha que dijimos, ¿para qué ponemos validación y actualización? Eso nada más confunde a los sujetos obligados, a la ciudadanía, y les pone un criterio extra. No se pudo quitar, porque es algo que tenemos que ver en el sistema nacional, pero en los criterios que ustedes ven, se compactaron, por decirlo de esa manera, todos estos criterios de actualización, e igual se compacta su ponderación, con el objetivo de no afectar estas calificaciones, bueno, no son calificaciones, estos índices de cumplimiento que les damos a ustedes. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces ya quedamos. Para la evaluación que se está realizando, estamos utilizando los lineamientos y la metodología vieja, o vigente en ese momento. Para lo que ustedes están cargando ya tienen que observar esto. Y para la evaluación ya con estos lineamientos será hasta 2021, que les evaluemos todo el ejercicio 2020. Les informo también, porque es algo que también nos han dicho respecto de las evaluaciones, y eso lo pueden ver en nuestro programa operativo anual y en los programas de trabajo de la dirección. Están programadas 3 evaluaciones que va a realizar esta dirección. Una que ya está por presentarse, que es la solventación de la segunda evaluación 2019, que fue cuando ustedes ya entraron plenamente a ser evaluadas como alcaldías. Entonces, ahorita vamos a entregar pues yo creo que a la brevedad, o sea, en este mes, esa evaluación, que va a ser la primera evaluación del año, y es la solventación de las recomendaciones y observaciones emitidas en la segunda evaluación vinculante 2019 respecto del primer ejercicio 2019 sobre los 35 sujetos obligados de reciente incorporación al padrón. La segunda evaluación que vamos a hacer en este año va a ser, que es la que ya acabamos, la que estamos comenzando, que es segunda evaluación 2020 respecto del ejercicio 2019. Y tenemos programado entregar los resultados en junio. La tercera evaluación que tiene la dirección programada es tercera evaluación 2020 respecto de la segunda evaluación del 2020, que sería la solventación. ¿No? ¿Vamos hasta ahí todo bien? No hay ninguna duda. Y es lo que tenemos programado, no hay más. No les va a salir una evaluación de repente, porque algo que pasó el año pasado es que no les dimos como tal, nunca les dijimos cuántas evaluaciones iba a haber, y de repente le sacamos la primera evaluación, después dijimos, sí, también la de los nuevos sujetos, y luego la otra de solventación, y como que nunca tampoco les dimos ese esquema de evaluación que tenían que tener, y con lo que justificábamos, y estaba bien justificado, es, no importa yo cuando los evalúe, ustedes tienen la obligación de tener cargado dentro de su portal la información que se les solicita en atención a los plazos de actualización y de conservación. Pero bueno, ya saben, son 3 evaluaciones y cómo van a estar, por qué fechas, ¿no? O sea, como les digo, en este mes yo creo que vamos a estar presentando la primera evaluación, que es la solventación de los 35, por junio, o antes del periodo vacacional de julio, entregar la segunda evaluación respecto de todo el ejercicio 2019, y como fue el año pasado, a finales de noviembre o principios de diciembre, presentar la tercera evaluación, que sería su solventación respecto de. Entonces, hasta ahí no tenemos dudas, ¿verdad? Muy bien. Ahorita vemos políticas de aplicabilidad. Tantito antes de ingresar, unidades de transparencia, comités de transparencia y unidades administrativas.
Me voy primero al comité de transparencia, porque yo siento que lo tienen obligado o no lo han explotado lo necesario. Los comités de transparencia son la autoridad máxima en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos y temas archivísticos dentro de los sujetos obligados. Los comités de transparencia son aquellos que deben de guiar las políticas, al diseñar y guiar las políticas al interior del sujeto obligado en estos tres grandes temas. Y cumple este órgano con dos grandes objetivos. El primer objetivo es garantizarle a la ciudadanía, garantizarle a las personas que adentro del sujeto obligado se está observando la normativa en materia de transparencia, protección de datos, ciertos temas archivísticos, y que por lo tanto lo que el sujeto obligado esté entregando a través de las solicitudes o a través de las obligaciones de transparencia cumple con los criterios que marca la ley y con los principios. Es muy fácil cuando damos información que la versión pública que estamos entregando cumple con los lineamientos para hacer versiones públicas y que todo aquello que se está testando tiene una razón de ser. No es simplemente que el sujeto obligado quiso ocultar algo, sino que tiene una razón de ser. O donde más se visibiliza es cuando por alguna razón no tenemos la información, que es una inexistencia de la información. Entonces el comité de transparencia da la certeza, o tiene la función de darle la certeza a través de sus actas de comité, que se siguió el proceso adecuado, que realmente la unidad de transparencia y las unidades administrativas buscaron, hicieron esta famosa búsqueda exhaustiva y por alguna razón, imputable o no a algún servidor público, no se encontró la información. El comité de transparencia se creó con el objetivo de combatir el secreto administrativo que permeó hasta el año 2002. Ese secreto que era muy común dentro de la administración, pues nos preguntan, no se da la información, ¿por qué se la tengo que dar? Y algo que también existía con los servidores públicos, de cuando se retiraban de su encargo decían, yo me voy con mis cajas y me voy con mis archivos, y pues no se los dejamos a la institución, ¿no? O se destruía simplemente, y por eso, que eso ya no sucede, ¿verdad? A ustedes les dejan toda la información. Entonces, esa es la finalidad del comité, dar esa certeza para afuera, o sea, a la ciudadanía. Y adentro es arropar, no dejar sola a la unidad de transparencia, generando esas políticas. Porque, ¿qué sucede? Y ahí les pregunto, ¿cuántos de ustedes, alcaldías, dentro de sus unidades de transparencia, tienen políticas para, por decir, atender las solicitudes o políticas para realizar la carga de la información? ¿Cuántos? ¿Quiénes sí tienen políticas? ¿Ustedes sí? ¿Sí? O sea, una política y que fue aprobada por el comité de transparencia. Porque normalmente lo que sucede es que la unidad de transparencia dicta como un decálogo a seguir, pero también sucede que no la pelan, ¿no? O sea, lo que sucede que ustedes me tienen que entregar la información, yo se las turno y una vez turnada la solicitud, ustedes me la tienen que entregar en el cuarto día para que yo tenga, ¿no? Que es lo normal, ¿no? En el cuarto día, para que yo tenga todavía el plazo para someter a comité si es necesario, o para revisar y poder contestar, ¿no? Y en otros sujetos obligados lo que sucede es que se las contestan el mero día, 2 horas antes de que venza la solicitud, ¿no? Y ya no les da ninguna oportunidad, ningún margen de maniobra, ¿no? Pero obviamente la unidad administrativa dice, yo te la entregué. Si tú no contestaste, si tú tenías ese día 30 solicitudes y ya no, yo te entregué, yo cumplí. ¿No? La finalidad del comité es
a propuesta de las unidades de transparencia, es generar todas esas políticas y queden en un lineamiento, queden en un manual que apruebe el comité, donde están pues, los integrantes de las direcciones, donde está el órgano interno, donde está el área coordinadora de archivos, donde se supone que todas esas autoridades ya vieron, ya decidieron, y va a ser la política que se va a seguir dentro de su sujeto obligado. Para que no digan, es que es capricho de la unidad de transparencia, porque cada día nos pide una cosa nueva y nos pide que ahora le llenemos un cuestionario y nos pide que ahora le carguemos una obligación porque pues no tiene nada que hacer. ¿No? No, es que esa es la gran respuesta que está dentro de las unidades administrativas. Es que ahora, ¿quién sabe qué se le ocurrió a la unidad de transparencia a pedirnos? Algo extra. No, viene apoyado por el Comité de Transparencia y también para que en esos lineamientos se puedan establecer las áreas o los segmentos de responsabilidad que va a tener el comité, que va a tener la unidad de transparencia y que van a tener las unidades administrativas. Porque, vuelvo, el Comité de Transparencia arropa. Muchas veces como sujeto, como unidad de transparencia, primero como unidades administrativas tenemos dudas de cómo se tiene que testar. Que si este dato se tiene o no que testar. Y vamos con la unidad de transparencia y decimos, oye, tengo estos contratos, ¿testo esto o no? La unidad de transparencia pues guía la unidad administrativa, pero al final quien aprueba, quien da la certeza de que así debe de ser, es el comité de transparencia, quien aprueba la versión pública. Entonces ahí no vamos solos en los tramos de responsabilidad, porque sí es cierto y puede suceder que se les vaya un dato. O sea, sí puede suceder. Y yo pongo mi experiencia. Yo cuando fui titular en CEP, me acuerdo que en la unidad de transparencia, me acuerdo que se nos fue un dato. La verdad, o sea, sí se nos fue un dato en una cuestión y era un dato de un menor, entonces pues, o sea, fue todo un show. Pero mi argumento, sin yo deslindarme de la responsabilidad fue, o sea, unidad administrativa, tú tienes una responsabilidad porque tú eres quien conoce tu documento. Y pues se te fue el dato del niño. Unidad de transparencia, claro, porque yo soy quien reviso y quien doy la peinada al respecto. Y claro, se me fue el dato. Pero ahí nos faltaba el comité, que el comité era quien nos quería sancionar. No, bueno, quien seguía el proceso con el órgano interno. Y yo le dije, con mucho gusto, pero también tu comité sanciónate al responsable, porque tú fuiste quien aprobó la versión pública. ¿No? Al final, también tus ojos no vieron ese dato. Entonces vamos en una cadena de responsabilidad, no vamos solos. Entonces también eso se los comparto para que lo lleven a sus comités de transparencia y no los dejen solos. Porque también sé que ¿cada cuándo sesionan ustedes sus comités? ¿Un aproximado? ¿Una vez al mes? No. ¿Una vez cada 8 días o por lo menos 2 veces a la semana? Bueno, es que yo lo digo así porque se les envió el cuestionario de cada cuándo sesionaban. Y unos me contestaban que sesionaban cada 6 meses, pues a mí me dio el infarto. O sea, yo dije, o no recibe nada, o están entregando todas sus versiones públicas sin actas, o cómo que están sesionando cada 6 meses. Las ordinarias. No, pero ahí sí me acuerdo que era... Porque las otras de examinar la información es cuando sale. Cuando sale, exactamente, pero también las tenían que reportar. Puede ser una al mes, una a la semana. Dependiendo de las solicitudes y la programación que está generando la unidad de transparencia respecto de lo que ve y convoca. Pero yo sí me acuerdo que vi varios sujetos y no hacían, porque también venía en el cuestionario extraordinarias. Y yo dije, bueno, me voy a las extraordinarias. 0. No, y yo así como creo que no entendió la pregunta. ¿No? Vamos a darle el beneficio de la duda y no me entendió esa pregunta. Entonces, qué bueno que me están diciendo
sus ordinarias, que pueden estar programadas de manera bimestral, y las extraordinarias en atención a la carga que tiene la unidad de transparencia respecto de las solicitudes, o también a la carga que tienen cuando ya se acerca el periodo de carga de obligaciones de transparencia, pues que tienen que someter todas esas versiones públicas. Pero bueno, entonces que sus comités no los dejen solos. Unidades de transparencia no son los responsables, o sea, en ley, en lineamiento, no son, o sea, no les puede decir las unidades administrativas, yo ahí te lo dejo, tú téstalo, tú hazlo, tú... Si así llegan a un acuerdo y lo aprueba el comité de transparencia, pues bueno, ya vayan y toquen a la puerta del comité, ¿no? Es decir, ¿por qué aprobaste eso? Pero, si no hay un lineamiento, tampoco no está dado que la unidad de transparencia llegue y dice, aquí están mis contratos, mucha suerte, hazme mis versiones públicas. No. Los responsables es cada dirección respecto de su información. Y ellos son los que deben de encargarse. Les digo, si ya hacen dentro del comité, ya deciden algo completamente distinto, pero bueno, ya quedó, ya se discutió. Pero no, y lo digo de esa manera, no heredemos prácticas, porque así siempre sorprenden a los nuevos titulares de las unidades. Con el anterior, así lo veníamos haciendo. Y yo se lo entregaba, y entonces pues ya se quedan así como, bueno, pues así lo veníamos haciendo, y así siguen heredando malas prácticas. ¿Alguna duda? Ay, no, me estoy regresando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, pues vamos a los nuevos formatos. Dentro de las obligaciones comunes, dentro del 121, el cambio dentro de los formatos que les va a impactar a ustedes es el directorio con la foto y la fracción 12, que es la de las declaraciones. O la 13, que es la de declaraciones. ¿Por qué? Porque en la de declaraciones se aumentaron 3 criterios, bueno, 3 casillas más dentro del formato. Nuestra ley hace perfecta referencia a la famosa 3 de 3, a las 3 declaraciones que deben de hacer los servidores públicos. ¿Y qué es lo que hacíamos y lo que se hace por el formato que tenemos en el sistema nacional? Nada más es un hipervínculo. En este caso es órgano interno, a Contraloría, dependiendo del sujeto obligado, donde le dices, aquí está el hipervínculo, ve y tú búscalo, ¿no? Y así se acabó. Si está, no lo corroboramos, ¿qué es lo que hacemos? Al órgano interno, vuelvo a la Contraloría, dependiendo del sujeto obligado, y entonces el ciudadano tiene que meterse a un segundo momento y ahí tratar, uno, entender cómo funciona, y 2, buscar. Lo que se realizó ahora es 3 casillas, una para cada declaración, donde van a tener que, sí, seguimos generando el hipervínculo a quien lo tiene, pero de manera focalizada, con el objetivo de que se pueda encontrar esa declaración o el área donde están esas declaraciones, dependiendo del tipo de declaración, y no sea simplemente un hipervínculo A, que a veces ni llegaba y tenían que buscar. Y eso pues no cumplía con los criterios de accesibilidad por los clics que tenías que seguir dando para poder encontrar. ¿Por qué es necesario siempre ver esa parte de los clics? Porque el ciudadano se harta. Así de sencillo, porque el ciudadano tiene que dar 3 clics más y dice, solicitud. No, dice, no está, no lo encontré, solicitud. O peor aún, tiene que otro clic más, no está, denuncia. ¿No? Así es la... ¿Y por qué? Pero para eso están los criterios de accesibilidad. El ciudadano, la persona no tiene por qué saber. No tiene por qué saber cómo encontrarla, por eso tiene que estar accesible, y por eso tenemos nosotros como sujetos obligados a encontrar a través de distintas herramientas, facilitarle el camino. ¿No? Y también nosotros lo hacemos, y no mintamos, como servidores públicos.
que decimos, ay, que me pidieron la extensión y tengo que hablarle a la alcaldía tal. Y nos metemos y ya pasamos de tantos clics y decimos, no, ya, alguien más que lo busque y que me consiga a mí la extensión de fulanito, ¿no? Ni nosotros a veces, por lo mismo que es engorrosa la forma en cómo acceder, o la forma en cómo lo tenemos, pues ya no lo buscamos. Entonces, si lo hacemos nosotros como servidores públicos, pues ¿qué hace el ciudadano? Denuncia o solicitos. Eso es, en general, lo que impacta en las obligaciones comunes que les afecta como tal a ustedes. De ahí en fuera, los otros formatos se mantienen, ya los conocen, no hay un gran cambio en ellos como tal. Ahorita nada más lo que sí vamos a ver es en la tabla de aplicabilidad ciertas cuestiones que tal vez como tal dentro de esos artículos o en otros formatos no les va a aplicar y se tiene que sustraer de su tabla para iniciar bien 2020. Obligaciones específicas. Pues ahí sí vamos con ya de la fracción 1 a la fracción 24, ya conocen sus formatos. Los nuevos es de la 25 a la 32, que es los que vamos a ver ahorita aquí. A ver, espérenme. Directorio de las personas que integran el consejo y las comisiones a las que pertenecen. Si bien, y esa fue una gran, porque lo trabajamos el año pasado, me acuerdo con varios de ustedes, la inquietud que había de los concejales, bueno, del consejo, y que unos consejos decían yo no tengo por qué transparentar, yo no estoy, otros consejos iban muy alineados y decían pues somos servidores públicos, recibimos recursos, sí tenemos que estar. Entonces yo menciono que esta gran reforma, aunque tiene otros temas, en lo que se focalizó fue en el consejo. Varias obligaciones son directamente o tienen el nombre que van diseñadas para el consejo, cuando, salvo su mejor opinión, yo creo que ya existían las obligaciones y los formatos necesarios para poder reportar respecto de su actuar. Yo siempre decía, la fracción 50, ahí hablaba de consejos, de comités, o todo eso, aquello que es ese cajón desastre, donde los podían englobar perfectamente. Pero como no se quisieron cuadrar, pues les generaron su propio artículo, su propia fracción, ¿no? Y pues peor para la unidad de transparencia, más formatos. Entonces, primero el directorio de las personas integrantes del consejo y las comisiones a las que pertenecen. ¿Me podría entrar, Vale? Bueno, eso. Y también si ya se las van repartiendo, por favor. Les van a pasar ahorita literalmente el extracto del 121 y de su artículo para que también en un segundo momento ahí sea donde vayamos palomeando que sí y que no. Entonces, haciendo alusión a la fracción 25, publicar el diccionario de las personas integrantes del Consejo, indicando las comisiones a las que pertenecen, el calendario de sesiones del Pleno, de las comisiones, así como las actas correspondientes adicional a sus informes. Para eso están estos nuevos formatos, que son los que ya se les van a asignar y les van a aparecer dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta presentación también se les va a enviar y volvemos, esto se realizó la extracción del lineamiento, ¿no? Están dentro de los lineamientos, ahí vienen los criterios ya mucho mejor explicados, pero nada más para presentarles los formatos. Los reglamentos, bandos y acuerdos aprobados por el Consejo, igual este es el formato para esa. Por el aire, coronavirus.
toda aquella información sobre las acciones institucionales, sus montos y padrón de personas beneficiarias. Muy sencillo. La parte que pusieron de estrategia en materia anticorrupción. Igual. Programa provisional de gobierno, programa de gobierno y programas específicos, que también es una nueva obligación. ¿Mandé? En la de anticorrupción, esa, bueno, a nosotros nos queda claro que al seno de la alcaldía se determina qué unidad administrativa lo tendría que hacer. Si quisiera compartirlo aquí con todos, en quiénes recayó, en qué unidades, en la sesión del Comité de Transparencia, la presidió el doctor, se determinó que tanto la Dirección Ejecutiva de Transparencia y la Coordinación de Asesores fueran encargados de subir la información en su momento. Y yo les preguntaría si estamos haciendo bien la tarea en esa parte. Sí, yo una opinión al respecto. En el caso de la Alcaldía del Estado de Carranza hay una subdirección de anticorrupción y yo creo que cada alcaldía, dependiendo de su estructura, pues va a tener que determinar quiénes son los más adecuados. En nuestro caso, como decía, tenemos una subdirección de anticorrupción que no es de la Contraloría, el órgano interno de control es aparte, porque además es autónomo, no pertenece a la estructura, no está bajo el mando del titular de la alcaldía. Y en caso de que no lo estuviera, pues mi sugerencia sería que fuera el Comité de Transparencia, sin duda. Si no hay ninguna área que se pueda hacer cargo de eso, tal vez el Comité de Transparencia también en coordinación con alguna área de administración que vea esa parte. En el caso de ustedes tienen en la estructura una subdirección de anticorrupción. Así es. ¿De quién depende esa subdirección? De la Dirección General de Planeación y Desarrollo. Es que ahí, como comenta el señor Mondragón, y está en lo correcto, es dependiendo o atenderá a la naturaleza organizacional o estructural de cada alcaldía. Habrá unos que sí contemplarán en una subdirección, una dirección, o sea, dependerá, habrá otras que no, y lo van a atribuir directamente a la oficina del alcalde o la alcaldesa, o sea, ahí sí dependerá, pero para eso también está, uno, ver cómo es su estructura, las direcciones que tienen, y dos, para eso está el comité. El comité es el que va también a dar esa guía, o al comité mismo es a quien se lo pueden poner, ¿no? O sea, dependiendo de ese discernimiento que realicen dentro de cada sujeto, dentro de cada alcaldía. Gracias. Creo que además de la estructura, de quién se vaya a ser responsable, el problema al final es lo de fondo. O sea, si no hay en la estructura nadie que vea el tema de anticorrupción, pues lo más seguro es que no va a haber controles anticorrupción, no va a haber información que cargar en el portal, ¿no? Es decir, uno no puede, el problema de siempre es que uno solo puede hacer lo que la ley te dice que puedes hacer. Entonces, si de repente unidad administrativa, sin que tenga esas atribuciones o esa misión, le dices, oye, empieza a implementar controles con el pretexto, con el fin de cargar estos apartados en el portal o en la plataforma, pues al final no lo va a hacer, sino que tiene que ser un cambio como de estructura, de atribuciones, y al fin, exacto, hasta el fondo, en donde ella diga, ahora sí tú vas a ver todo esto anticorrupción. Nosotros, como decíamos hace un rato, desde la coordinación, nosotros como unidad de transparencia dependemos de la coordinación de transparencia, combate a la corrupción
y rendición de cuentas. Entonces tuvo que crear toda una estructura, todo un procedimiento, todos unos manuales, pues para poder llevar a cabo estos controles, ¿no? Entonces, si no se tiene, pues más bien se tendrá que analizar, pero si nos enfocamos nada más a ver quién lo contesta, pues va a quedar vacío, creo yo. Bueno, y eso no va a ser excusa, ¿eh? O sea, también, o sea, que no tengamos, que no va a ser excusa para la obligación de, es que como no tenemos, no cargamos, y ya, no, pues no va a ser ninguna excusa. Pues es al revés, ¿no? Ajá, al contrario, o sea, pues la obligación ya está, ¿no? Y deben de empezar a implementar esas prácticas, ¿no? Y recordemos que tuvieron pues su periodo de gracia, ¿no? En lo que el Info estaba determinando y haciendo el formato y viendo, pues tuvieron ustedes también ese mismo periodo para que no estaban cargando, por decirlo de esa manera, sujetándose al instituto, pero para ya empezar a diseñar o mínimo decir, tengo esta nueva obligación, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, dentro de mi sujeto obligado. Entonces también no es algo, no estamos hablando de una reforma que dijéramos fue en enero, y tenemos todavía un plazo, sino fue ya en agosto, ya pasaron mínimo 6, 7, 8 meses, ¿no? Respecto de estos temas. La siguiente, que también fue, yo creo que un dolor de cabeza en materia de solicitudes de acceso a la información, y según yo fue lo que motivó a generarlo como una obligación de transparencia y que se relaciona mucho con también lo que está viendo el instituto respecto de una reconstrucción abierta, es el Atlas de Riesgos y Cronograma de Protección Civil, ¿no? O sea, derivado de lo del sismo, derivado de este evento que, pues bueno, no estamos exentos, se puede volver a repetir. Se descubrió cierta información que no se estaba tal vez generando, o tal vez sí estaba generando, pero no se estaba publicitando, y de ahí nace esta nueva obligación, que es el Atlas de Riesgos y Cronograma de Protección Civil. Y vuelvo, según yo sí fue una solicitud, ¿no? No una, sino muchas solicitudes, fue algo muy solicitado, valga la redundancia, dentro de las alcaldías, ¿no? La ubicación de los estacionamientos públicos de la demarcación territorial y las tarifas que se aplican. Y la retribución a la que se refiere el artículo 82 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, todo va muy parecido a otros formatos que también ya ustedes conocen. Volvamos, fueron obligaciones con nombre y apellido, ¿no? Bueno, Bueno, ¿alguna duda ante estas, cuando lo están cargando, cuando ya lo estén manipulando, es cuando les van a nacer esas dudas, ¿no? Ahorita nada más fue ilustrativo. Y este tema. Hablando del sistema nacional también, dentro del sistema nacional existen los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. En esos lineamientos hubo una reforma el 26 de septiembre de 2019, donde señala que la información que se carga dentro de sus obligaciones de transparencia, o sea, esos Excels que están, esos formatos que ustedes están subiendo, así como los acuses que les arroja la plataforma, ahora van a tener una consideración de archivo. Ya se van a considerar información que debe de observar las reglas de su cotesia, ¿no? O que van a tener que seguir todo este proceso del catálogo de disposición documental. Hay algunos sujetos que ya la habían agregado, que ya le habían hecho una serie documental, hay otros sujetos que no, pero como tal lo que busca esta reforma, este lineamiento, es considerar estas copias digitales de los documentos como archivos como información de archivo. Y por lo tanto,
les digo, van a tener que generar sus series documentales para esto, para sus obligaciones de transparencia, para los acuses y para su destrucción, o bueno, no destrucción, pero para su baja, más bien seguir el proceso, ¿no? De archivo de trámite, archivo de concentración, etc. Entonces, para que lo vayan contemplando. Segundo tema, que también me han dicho otros sujetos obligados. Esto no se va a contraponer con lo que dicen los periodos de conservación de la información dentro de los lineamientos. No, no se contrapone. Por decirlo de esa manera, que su potencial determine dentro de su catálogo de exposición y dentro de su serie archivística que van a tener que tener el periodo de conservación mucho mayor al periodo de conservación que manejan los lineamientos, pues bueno, ya en ese momento ya no estará como tal presente en la plataforma o tal, porque ya terminó su periodo de conservación. No obstante, sí, por decirlo así, y ya lo conocen ustedes, el periodo de conservación más, bueno, el mayor que tenemos dentro de los lineamientos son 6 ejercicios, que su potencial determine 8, 7. Pues bueno, ya dentro del lineamiento ya corrieron esos 6 y ya nada más les faltará 2, ¿no? Para poder seguir el trámite normal de archivo. ¿Hay alguna duda? Bueno, y el sustento normativo es los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que este mismo lineamiento es el que rige el famoso CIPOT y el que rige ahorita el que están, creo yo, conociendo, que es el CIGEMI, ¿no? Para los recursos y todo, que ya va a entrar ya en plena operación. Es este lineamiento, cualquier duda, ahí es en ese lineamiento. Pues bueno, muchas gracias. Con eso concluimos esta asesoría.